¿Cómo puede un libro antiguo, escrito en un contexto tan distinto al actual, seguir generando debates intensos y divisiones en la sociedad contemporánea? ¿Será esta realmente la Biblia verdadera? Es una pregunta que resuena con fuerza cuando hablamos del Tanaj, la Biblia hebrea, un documento vivo que ha desempeñado un papel crucial en la configuración de la moral, la ley y la cultura a través de las generaciones. Este conjunto de escrituras sagradas continúa siendo central tanto en disputas académicas como en diálogos interreligiosos, revelando su inusitada capacidad para influir y modelar ideologías y creencias mundiales. A medida que exploramos su estructura y su significado, nos adentramos en las razones de su perdurable relevancia. La estructura del Tanaj refleja la complejidad y la profundidad de la espiritualidad y la ley judías. La Torá, por ejemplo, incluye libros como Génesis y Éxodo, que narran desde la creación del mundo hasta los eventos en el monte Sinaí. Estos textos no son meros relatos históricos, son enseñanzas vivas que continúan influyendo en la cultura y la práctica judía hasta hoy. Cada libro del Tanaj ha sido estudiado y comentado exhaustivamente a lo largo de los siglos, evidenciando su relevancia y sacralidad. El estudio de estos textos es una práctica central en la vida judía, manifestada en rituales como el estudio diario y las lecturas sabáticas en la sinagoga. Por ejemplo, pasajes como Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo, resuenan como un principio moral fundamental hasta hoy. La transmisión del Tanaj ha sido meticulosa, asegurando que cada palabra y cada letra se conserven sin alteraciones a través de los siglos. Los masoretas, eruditos judíos del primer milenio, desarrollaron un sistema de signos vocálicos para preservar la pronunciación exacta del texto hebreo, garantizando así que su lectura y su enseñanza se mantengan fieles a las intenciones originales. El Tanaj, corazón de la tradición judía, se divide en tres pilares fundamentales que juntos tejen el tapiz de la fe y la práctica judía. La primera sección, la Torá, contiene las leyes y enseñanzas que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Estos textos son esenciales para entender no solo la religión, sino también la ética y la moral judía, influyendo en todo, desde prácticas dietéticas hasta normas sociales. La segunda parte, los Nevi'im o profetas, narra las historias y las profecías que ayudan a contextualizar la ley en la historia de Israel. Libros como Isaías y Jeremías no solo cuentan eventos históricos, sino que también ofrecen advertencias y consuelos que resonaban con las preocupaciones y esperanzas del pueblo judío en tiempos de crisis y renovación. Los Ketubim o escritos, la tercera sección, son un compendio de textos que incluyen poesía, sabiduría y lamentos. Los Salmos, por ejemplo, ofrecen expresiones profundas de búsqueda espiritual y alabanza a Dios, mientras que libros como Proverbios presentan una colección de enseñanzas morales y prácticas que guían la conducta personal. Cada libro y cada línea del Tanaj han sido objeto de estudio y debate. A través de los siglos, rabinos y eruditos han escudriñado los textos para extraer lecciones y mandatos, asegurando que las enseñanzas del Tanaj sigan vivas en la práctica y la memoria colectiva del pueblo judío. El proceso de formación del Tanaj es tanto un reflejo de la fe como de la historia judía. Inicialmente transmitidos oralmente, los textos que conforman la Torá comenzaron a ser compilados y escritos durante y después del exilio en Babilonia, como un esfuerzo por preservar la identidad y la continuidad religiosa del pueblo judío. Esta etapa de consolidación fue crucial, ya que permitió que las enseñanzas y las leyes se estandarizaran y se salvaguardaran contra las distorsiones. La figura de Esdras, por ejemplo,
es central en este proceso, tradicionalmente considerado como el responsable de reafirmar la Torá y promover su lectura pública y estudio tras el regreso del exilio. El periodo del Segundo Templo vio la adición de los profetas y los escritos al canon. Este proceso no fue solo una cuestión de preservación textual, sino también de interpretación y adaptación a los cambios sociales y políticos. Los textos debían ser relevantes y accesibles para las comunidades judías dispersas por el Imperio persa y más allá. La canonización final del Tanaj refleja una fase de madurez teológica y organizativa. Se establecieron criterios rigurosos para determinar qué textos eran divinamente inspirados y por lo tanto dignos de ser incluidos, asegurando que cada palabra del Tanaj sirviera como un faro de guía espiritual y ética. A lo largo de su formación, el Tanaj no existió en un vacío cultural. Las influencias de las civilizaciones circundantes, como las mesopotámicas, egipcias y cananeas, se pueden ver en paralelos literarios y temáticos. Por ejemplo, el relato del diluvio en el Génesis tiene similitudes con la epopeya de Gilgamesh, reflejando un motivo común en la literatura del Antiguo Oriente Próximo. Estas influencias no disminuyen la unicidad del Tanaj, sino que subrayan cómo los autores bíblicos interactuaban y reinterpretaban las ideas y las historias de sus vecinos para expresar su propia visión teológica y ética. Este proceso de adopción y adaptación ayudó a que los textos fueran relevantes y resonantes para las audiencias contemporáneas a sus autores. Además, las leyes y las historias del Tanaj a menudo reflejan un diálogo con las prácticas y las normas de otras culturas. Por ejemplo, las leyes de justicia social en el Levítico pueden verse como una respuesta a las prácticas legales en otras sociedades, estableciendo un estándar ético que se destacaba entre las normas de la época. La capacidad de los textos bíblicos para absorber y transformar influencias externas en un corpus coherente y distintivamente judío es testimonio de la habilidad de sus redactores para asegurar que su mensaje espiritual y moral perdurara a través de los cambios sociales y las interacciones culturales a lo largo de los siglos. El Tanaj no es un texto estático. Ha sido reinterpretado continuamente para responder a nuevas circunstancias y desafíos. Durante el período del Segundo Templo, por ejemplo, interpretaciones y comentarios del Tanaj ayudaron a la comunidad judía a entender su relación con Dios en un contexto de dominación extranjera y cambios sociopolíticos. Estas reinterpretaciones son evidentes en la literatura apocalíptica, como el libro de Daniel, que ofrece una visión esperanzadora y codificada del futuro, alentando a los fieles durante períodos de persecución. Asimismo, la sabiduría de libros como Eclesiastés refleja una filosofía que busca entender el papel del individuo y la ética en un mundo en constante cambio. La diáspora judía llevó el Tanaj más allá de sus fronteras originales, donde fue traducido al griego y más tarde al latín, árabe y otros idiomas. Cada traducción y reinterpretación ofreció una oportunidad para que distintas culturas interactuaran con estos textos, adaptándolos y entendiendo sus enseñanzas de maneras novedosas y a menudo revolucionarias. Hoy en día, el Tanaj sigue siendo reinterpretado en diversos contextos, desde debates académicos sobre su significado histórico hasta su uso en discusiones sobre ética contemporánea. Esta capacidad de adaptación y reinterpretación asegura que el Tanaj continúe siendo una fuente vital de guía espiritual, moral y ética. La necesidad de preservar la integridad del Tanaj llevó a los eruditos judíos conocidos como masoretas a desarrollar el texto masorético entre los siglos VI y X.
Este esfuerzo no fue solo por la fidelidad textual, sino también por unificar la práctica religiosa en una época de dispersión geográfica del pueblo judío. Los masoretas añadieron un sistema de vocalización y signos diacríticos al texto hebreo, lo que ayudó a estandarizar la pronunciación y la interpretación de las escrituras. Este proceso de estandarización no solo se centró en la exactitud lingüística, sino también en la uniformidad doctrinal. El texto masorético se convirtió en la base de todas las futuras copias del Tanaj, asegurando que las sinagogas de todo el mundo leyeran y entendieran las escrituras de manera consistente. Este nivel de precisión era esencial para mantener la cohesión cultural y religiosa en un contexto de diáspora. Además de la vocalización, los masoretas crearon un extenso sistema de notas marginales que registraban detalles sobre la gramática, la pronunciación y la tradición oral judía. Estas anotaciones eran cruciales para los estudiosos posteriores, permitiendo un estudio más profundo y una mejor comprensión del texto sagrado. Gracias a su trabajo meticuloso, el texto masorético ha llegado hasta nosotros con un alto grado de fidelidad respecto a sus orígenes. El impacto del texto masorético va más allá de la preservación textual. Ha jugado un papel crucial en la vida religiosa y cultural del judaísmo. Es un testimonio de la devoción y el respeto por la palabra escrita que caracteriza a esta tradición, asegurando que las enseñanzas de la Biblia hebrea permanezcan accesibles y relevantes para las comunidades judías en todo el mundo. A lo largo de su historia, el Tanaj ha existido en múltiples versiones, reflejando la diversidad de prácticas y creencias dentro de la comunidad judía. La Septuaginta, una traducción griega del Tanaj, realizada en el siglo III a.C., es uno de los ejemplos más significativos de estas versiones alternativas. A diferencia del texto masorético, incluye libros y pasajes que no se encuentran en la versión hebrea estándar. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. El Pentateuco Samaritano, otra versión del texto, ofrece variantes textuales y de contenido que destacan diferencias teológicas y culturales con el judaísmo rabínico. Estas diferencias son esenciales para entender la complejidad de la historia y la evolución del texto bíblico. Comparar estas versiones nos ayuda a comprender mejor las múltiples formas en que las comunidades judías interpretaron sus escrituras sagradas. Además, los rollos del Mar Muerto, descubiertos en el siglo XX, han proporcionado una visión única de las escrituras judías durante el período del Segundo Templo. Estos textos incluyen versiones del Tanaj que a veces difieren significativamente del texto masorético y ofrecen nuevas perspectivas sobre la práctica religiosa y la interpretación bíblica de la época. La existencia de estas versiones alternativas subraya la rica diversidad textual del Tanaj y refleja la adaptabilidad y la dinámica de la tradición judía a lo largo de los siglos.
Estudiar estas variaciones no solo enriquece nuestra comprensión del pasado, sino que también ilumina las discusiones contemporáneas sobre la autenticidad y la autoridad de los textos sagrados. Con la expansión del cristianismo en el primer siglo, la Biblia hebrea, o Tanaj, fue adoptada en el canon cristiano bajo el nombre de Antiguo Testamento. Esta adopción marcó el inicio de una reinterpretación significativa de los textos sagrados judíos. Para los primeros cristianos, el Tanaj no solo era un compendio de leyes y relatos históricos, sino que también se leía como una prefiguración del Mesías, a quien identificaban como Jesús. Este enfoque teológico transformó la manera en que se entendían libros como Isaías y los Salmos. Uno de los principales puntos de convergencia entre ambas religiones es el reconocimiento de la autoridad divina de los textos del Tanaj. Sin embargo, la forma en que se interpretan varía considerablemente. Mientras que el judaísmo se enfoca en las leyes y la relación del pueblo de Israel con Dios, el cristianismo ve en el Tanaj una narración que culmina con el Nuevo Testamento. Profecías, como las de Isaías 53, donde se habla del siervo sufriente, son entendidas por los cristianos como una referencia directa a la crucifixión de Jesús. Además, la estructura misma del Antiguo Testamento en la tradición cristiana difiere del Tanaj. En el cristianismo, los libros están reorganizados para resaltar una secuencia histórica y teológica que lleva al advenimiento de Cristo. Por ejemplo, los libros proféticos, que en el Tanaj son parte de la sección de los Nevi'im, en el Antiguo Testamento suelen ubicarse al final, lo que refuerza la idea de que estos escritos apuntan a la llegada del Mesías. A pesar de estas diferencias, tanto el judaísmo como el cristianismo comparten una profunda veneración por el Tanaj. Su adopción y adaptación por parte del cristianismo ha permitido que estos textos se difundan a través de diferentes culturas y épocas, manteniendo su relevancia en el diálogo teológico y filosófico hasta el día de hoy. Sin embargo, estas divergencias también han sido fuente de debate entre ambas religiones, lo que subraya la importancia de interpretar estos textos en su contexto original y teológico. Los debates sobre la interpretación del Tanaj han existido desde su canonización y continúan hasta nuestros días, tanto dentro del judaísmo como en el cristianismo. Uno de los principales temas de discusión es cómo deben ser entendidos los mandamientos y leyes contenidas en la Torá. Para los judíos, estos mandamientos son leyes vivas y fundamentales, mientras que para los cristianos, muchos de ellos son vistos como prefiguraciones de la gracia divina revelada a través de Cristo. En el cristianismo se ha debatido ampliamente el papel de las leyes del Tanaj. Por ejemplo, en Mateo 5:17, Jesús dice: «No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla», lo que ha llevado a diversas interpretaciones sobre qué partes de la ley mosaica siguen siendo válidas. En el judaísmo, por otro lado, la interpretación de la ley no ha cesado. El Talmud, una extensa colección de discusiones rabínicas, continúa interpretando y aplicando las enseñanzas del Tanaj en la vida diaria. Otro punto de debate es la naturaleza de las profecías contenidas en los Nevi'im. Mientras que en el judaísmo las profecías están enfocadas en el destino de Israel y su relación con Dios, en el cristianismo, estas profecías son vistas como predicciones del Mesías. Este es el caso de libros como Daniel, donde visiones apocalípticas son interpretadas de manera diferente por ambas religiones, dando lugar a diversos enfoques teológicos. Estos debates teológicos reflejan la profundidad y la riqueza del Tanaj, que sigue siendo un texto vivo y relevante para millones de personas. Tanto en el judaísmo como en el cristianismo, el Tanaj no solo sirve como un registro de la historia y la ley,
sino como una guía espiritual que invita a una continua reflexión e interpretación a lo largo del tiempo. A lo largo de los siglos, el Tanaj ha sido objeto de numerosas controversias, tanto dentro como fuera del ámbito religioso. Una de las principales controversias gira en torno a la historicidad de los relatos bíblicos. ¿Realmente ocurrió el Éxodo tal como se describe en la Biblia? ¿Existieron personajes como Abraham y Moisés? Estas preguntas han sido objeto de estudio por parte de historiadores y arqueólogos, y no siempre han encontrado respuestas definitivas, lo que ha generado un gran debate en el campo académico y religioso. En el judaísmo, otro tema controvertido ha sido la autoría de los textos. Tradicionalmente, se atribuye a Moisés la escritura de los 5 libros de la Torá. Sin embargo, estudiosos modernos, basados en el análisis del estilo literario y las inconsistencias internas, sugieren que estos textos podrían haber sido compilados por varios autores en diferentes momentos históricos. Esta hipótesis, conocida como la teoría documental, ha sido una fuente de fricción entre los estudiosos más tradicionales y los investigadores contemporáneos. Además de las cuestiones de historicidad y autoría, el Tanaj también ha sido fuente de controversias éticas, pasajes que abordan temas como la esclavitud, el papel de la mujer y la Guerra Santa han sido interpretados y reinterpretados a lo largo de los siglos. En tiempos modernos, estos textos han generado debates sobre su relevancia en la sociedad actual, especialmente en lo que se refiere a los derechos humanos y la justicia social. Estas controversias reflejan el carácter multifacético del Tanaj. Lejos de ser un libro estático, sus textos invitan al cuestionamiento y a la reflexión, tanto desde una perspectiva religiosa como desde un enfoque académico. Estas discusiones son esenciales para comprender la profundidad y complejidad de la Biblia hebrea y garantizan que siga siendo un tema de estudio y debate en el mundo contemporáneo. La prohibición de la Biblia hebrea ha sido un fenómeno que va más allá de simples diferencias teológicas. Está profundamente vinculada a contextos políticos y sociales. En diferentes momentos de la historia, el Tanaj fue visto como una amenaza por su capacidad para unificar e inspirar a comunidades en tiempos de opresión. Las autoridades políticas han percibido la influencia de este texto sagrado como una forma de resistencia cultural y espiritual que podía desafiar su control. Un ejemplo claro de esto se vio durante el Imperio Romano, cuando la lectura de textos judíos, incluidos los libros del Tanaj, fue restringida en diversas ocasiones. La revuelta judía contra Roma en el año 70 después de Cristo, que culminó en la destrucción del Segundo Templo, demostró cómo el Tanaj no solo era un documento religioso, sino también un símbolo de identidad y resistencia nacional. En ese contexto, prohibir su lectura era una forma de debilitar la cohesión del pueblo judío. Más tarde, durante la Edad Media, la Biblia hebrea fue objeto de prohibiciones y censuras, particularmente en Europa, donde el antisemitismo y las tensiones religiosas prevalecían. En algunos casos, la posesión o el estudio del Tanaj por parte de los judíos fue severamente restringido, y en otras ocasiones se intentó reemplazar su estudio por lecturas del Antiguo Testamento bajo interpretaciones cristianas. Estas prohibiciones reflejan cómo la Biblia hebrea no solo era vista como un texto sagrado, sino también como un símbolo de resistencia, identidad y cohesión cultural. Prohibir el Tanaj no solo buscaba suprimir el contenido religioso, sino también desarticular el tejido social y político que lo rodeaba. Incluso hoy, en algunos contextos políticos, el acceso a este texto ha sido limitado por regímenes autoritarios que ven en su mensaje un llamado a la libertad y la justicia social.
La prohibición de la Biblia hebrea tuvo profundas consecuencias en la práctica religiosa y en la vida cotidiana de las comunidades judías. En los momentos en que el Tanaj fue restringido o censurado, el acceso a las enseñanzas esenciales del judaísmo se vio obstaculizado, lo que afectó tanto la liturgia como la educación religiosa. Sin la posibilidad de estudiar y leer los textos sagrados, las comunidades tuvieron que encontrar maneras alternativas de preservar sus tradiciones. Una de las respuestas más notables ante las prohibiciones fue la transmisión oral. Durante siglos, cuando el acceso a textos escritos estaba prohibido o era limitado, los judíos recurrieron a la memorización y al recitado de la Torá y otros escritos bíblicos. Esta tradición de transmisión oral permitió que las enseñanzas se mantuvieran vivas, incluso en tiempos de persecución o censura. El estudio clandestino también fue una práctica común en épocas de prohibición. Otro impacto significativo fue la creación de copias ocultas del Tanaj. Muchos escribas, arriesgando sus vidas, crearon copias manuscritas de la Biblia hebrea que luego se distribuían en secreto entre las comunidades. Estas copias permitieron que el estudio continuara en la clandestinidad y demostraron la profunda devoción del pueblo judío por preservar sus textos sagrados, a pesar de los riesgos. La prohibición también provocó un sentido de resistencia y unidad dentro de las comunidades. Lejos de destruir su fe, las restricciones y censuras hicieron que el Tanaj se convirtiera en un símbolo de perseverancia y fortaleza espiritual. En muchos casos, los momentos de mayor persecución y prohibición reforzaron la identidad judía, convirtiendo el estudio y la transmisión del Tanaj en un acto de desafío frente a las fuerzas opresoras. La respuesta a la prohibición de la Biblia hebrea no fue pasiva. A lo largo de la historia, las comunidades judías desarrollaron estrategias de resistencia para asegurar que sus textos sagrados continuaran siendo estudiados y transmitidos a las generaciones futuras. Una de las principales formas de resistencia fue la educación clandestina. Incluso en los momentos más oscuros de persecución, los rabinos y maestros continuaron enseñando el Tanaj en secreto. El Talmud menciona casos en los que los estudiosos judíos arriesgaron sus vidas para seguir enseñando la Torá, a pesar de las prohibiciones. Estos maestros fueron considerados héroes dentro de sus comunidades, ya que entendían que la continuidad del judaísmo dependía de la preservación de sus textos sagrados. El estudio del Tanaj, incluso en condiciones adversas, se convirtió en un acto de resistencia espiritual y cultural. Además de la educación clandestina, las comunidades judías también se apoyaron en el ingenio para contrarrestar la prohibición. En algunos casos, los textos bíblicos fueron codificados o escritos en formatos aparentemente inofensivos, como poesía o literatura secular, para evitar la censura. De esta manera, las enseñanzas del Tanaj continuaron difundiéndose, aunque de forma encubierta. Por último, en muchos contextos, la resistencia a la prohibición del Tanaj no se limitó a la comunidad judía. Otros grupos religiosos y culturales también se unieron en la defensa de la libertad de expresión y de culto, reconociendo que la prohibición de la Biblia hebrea era un ataque a los derechos humanos y a la diversidad religiosa. Este apoyo mutuo ayudó a que las comunidades judías siguieran practicando su fe, incluso en los momentos más difíciles. A pesar de los innumerables intentos de prohibir, censurar o destruir la Biblia hebrea, el Tanaj ha sobrevivido a lo largo de los siglos como uno de los textos más resilientes de la historia. Su persistencia es testimonio no solo de la importancia de sus enseñanzas, sino también del compromiso inquebrantable del pueblo judío por preservar su legado espiritual.
cada intento de silenciar el Tanaj fue respondido con renovada devoción y creatividad. Una de las razones por las cuales el Tanaj ha perdurado es su transmisión en múltiples formatos. Desde los primeros manuscritos hasta las copias impresas, el Tanaj ha sido reproducido y distribuido a lo largo y ancho del mundo. En la época moderna, su digitalización ha permitido que esté accesible a cualquier persona con acceso a Internet, garantizando que sus enseñanzas estén siempre disponibles, independientemente de las restricciones políticas o geográficas. La fortaleza del Tanaj también reside en su relevancia para la vida cotidiana y espiritual de los judíos. A lo largo de la historia, el estudio de la Biblia hebrea ha sido más que un ejercicio intelectual, ha sido un acto de fe y supervivencia cultural. Incluso en tiempos de persecución, los judíos se aferraron al Tanaj como una fuente de esperanza, consuelo y guía moral. Esta profunda conexión espiritual ha permitido que las enseñanzas del Tanaj sigan siendo transmitidas de generación en generación. El Tanaj ha persistido debido a su capacidad para adaptarse a los tiempos cambiantes sin perder su esencia. Desde su traducción a múltiples idiomas hasta su interpretación en diversas culturas, el Tanaj ha demostrado ser un texto versátil y accesible, manteniendo su relevancia en un mundo en constante transformación. Su capacidad para hablar tanto a lo universal como a lo particular asegura que seguirá siendo una fuente de sabiduría y enseñanza para las generaciones futuras. El Tanaj, a pesar de ser un texto milenario, sigue ofreciendo lecciones vitales para la sociedad moderna. En un mundo donde los dilemas éticos, sociales y espirituales son cada vez más complejos, las enseñanzas del Tanaj sobre la justicia, la compasión y la responsabilidad comunitaria siguen siendo relevantes. Textos como el libro de Amós, donde se clama por la justicia social, Amós 5:24, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo, continúan inspirando a activistas y líderes que luchan por la equidad y la igualdad en la actualidad. A lo largo de los siglos, el Tanaj ha sido objeto de numerosas controversias, tanto dentro como fuera del ámbito religioso. Una de las principales controversias gira en torno a la historicidad de los relatos bíblicos. ¿Realmente ocurrió el Éxodo tal como se describe en la Biblia? ¿Existieron personajes como Abraham y Moisés? Estas preguntas han sido objeto de estudio por parte de historiadores y arqueólogos, y no siempre han encontrado respuestas definitivas, lo que ha generado un gran debate en el campo académico y religioso. En el judaísmo, otro tema controvertido ha sido la autoría de los textos. Tradicionalmente, se atribuye a Moisés la escritura de los 5 libros de la Torá. Sin embargo, estudiosos modernos, basados en el análisis del estilo literario y las inconsistencias internas, sugieren que estos textos podrían haber sido compilados por varios autores en diferentes momentos históricos. Esta hipótesis, conocida como la teoría documental, ha sido una fuente de fricción entre los estudiosos más tradicionales y los investigadores contemporáneos. Además de las cuestiones de historicidad y autoría, el Tanaj también ha sido fuente de controversias éticas, pasajes que abordan temas como la esclavitud, el papel de la mujer y la Guerra Santa han sido interpretados y reinterpretados a lo largo de los siglos. En tiempos modernos, estos textos han generado debates sobre su relevancia en la sociedad actual, especialmente en lo que se refiere a los derechos humanos y la justicia social. Estas controversias reflejan el carácter multifacético del Tanaj. Lejos de ser un libro estático, sus textos invitan al cuestionamiento y a la reflexión, tanto desde una perspectiva religiosa como desde un enfoque académico.
Estas discusiones son esenciales para comprender la profundidad y complejidad de la Biblia hebrea y garantizan que siga siendo un tema de estudio y debate en el mundo contemporáneo. La prohibición de la Biblia hebrea ha sido un fenómeno que va más allá de simples diferencias teológicas. Está profundamente vinculada a contextos políticos y sociales. En diferentes momentos de la historia, el Tanaj fue visto como una amenaza por su capacidad para unificar e inspirar a comunidades en tiempos de opresión. Las autoridades políticas han percibido la influencia de este texto sagrado como una forma de resistencia cultural y espiritual que podía desafiar su control. Un ejemplo claro de esto se vio durante el Imperio Romano, cuando la lectura de textos judíos, incluidos los libros del Tanaj, fue restringida en diversas ocasiones. La revuelta judía contra Roma en el año 70 después de Cristo, que culminó en la destrucción del Segundo Templo, demostró cómo el Tanaj no solo era un documento religioso, sino también un símbolo de identidad y resistencia nacional. En ese contexto, prohibir su lectura era una forma de debilitar la cohesión del pueblo judío. Más tarde, durante la Edad Media, la Biblia hebrea fue objeto de prohibiciones y censuras, particularmente en Europa, donde el antisemitismo y las tensiones religiosas prevalecían. En algunos casos, la posesión o el estudio del Tanaj por parte de los judíos fue severamente restringido, y en otras ocasiones se intentó reemplazar su estudio por lecturas del Antiguo Testamento bajo interpretaciones cristianas. Estas prohibiciones reflejan cómo la Biblia hebrea no solo era vista como un texto sagrado, sino también como un símbolo de resistencia, identidad y cohesión cultural. Prohibir el Tanaj no solo buscaba suprimir el contenido religioso, sino también desarticular el tejido social y político que lo rodeaba. Incluso hoy, en algunos contextos políticos, el acceso a este texto ha sido limitado por regímenes autoritarios que ven en su mensaje un llamado a la libertad y la justicia social. La prohibición de la Biblia hebrea tuvo profundas consecuencias en la práctica religiosa y en la vida cotidiana de las comunidades judías. En los momentos en que el Tanaj fue restringido o censurado, el acceso a las enseñanzas esenciales del judaísmo se vio obstaculizado, lo que afectó tanto la liturgia como la educación religiosa. Sin la posibilidad de estudiar y leer los textos sagrados, las comunidades tuvieron que encontrar maneras alternativas de preservar sus tradiciones. Una de las respuestas más notables ante las prohibiciones fue la transmisión oral. Durante siglos, cuando el acceso a textos escritos estaba prohibido o era limitado, los judíos recurrieron a la memorización y al recitado de la Torá y otros escritos bíblicos. Esta tradición de transmisión oral permitió que las enseñanzas se mantuvieran vivas, incluso en tiempos de persecución o censura. El estudio clandestino también fue una práctica común en épocas de prohibición. Otro impacto significativo fue la creación de copias ocultas del Tanaj. Muchos escribas, arriesgando sus vidas, crearon copias manuscritas de la Biblia hebrea que luego se distribuían en secreto entre las comunidades. El Tanaj no solo ha influido en la religión y la espiritualidad, sino que también ha tenido un impacto significativo en la formación del derecho en las sociedades occidentales. Las leyes y principios contenidos en la Torá, especialmente en libros como Éxodo, Levítico y Deuteronomio, han servido como fundamento para muchas de las normas legales que forman la base del derecho moderno. La famosa regla del ojo por ojo, Éxodo 21-24, aunque hoy en día se interpreta de manera más simbólica, refleja una antigua preocupación por la justicia y la proporcionalidad en la retribución legal. Durante la Edad Media, el derecho canónico de la Iglesia cristiana se basó en gran medida en las enseñanzas del Tanaj,
especialmente en lo que respecta a la moralidad y la justicia social. El principio de que la ley debe ser aplicada con equidad y justicia, como se expresa en Levítico 19:15, no harás injusticia en el juicio, no favorezcas al pobre ni al poderoso, sino que juzgarás con justicia a tu prójimo. Ha influido en la filosofía legal occidental. Además, la influencia del Tanaj en el derecho no se limita a los sistemas religiosos. En la creación de las primeras democracias modernas, como la de los Estados Unidos, los principios de la ley mosaica fueron citados por muchos de los fundadores como modelos de justicia. El concepto de igualdad ante la ley, la importancia de la justicia social y la responsabilidad de los líderes de actuar con rectitud son valores que, directa o indirectamente, encuentran su origen en las enseñanzas del Tanaj. Así, el Tanaj sigue siendo una referencia crucial para los estudiosos del derecho y la ética, no solo como un texto religioso, sino como una obra que ha moldeado las estructuras legales y políticas que gobiernan muchas sociedades hasta hoy. El Tanaj ofrece un rico compendio de historias que involucran a mujeres, algunas de las cuales han jugado roles clave en momentos críticos de la historia del pueblo de Israel. Desde figuras poderosas como Débora, una jueza y profetisa que lideró a Israel en tiempos de guerra, Jueces 4:4-5, hasta Ruth, cuya lealtad y valentía la convirtieron en una figura central en la genealogía del rey David. El Tanaj presenta una variedad de personajes femeninos que desafían las convenciones de su tiempo. Sin embargo, las narrativas femeninas en el Tanaj también reflejan las realidades de una sociedad patriarcal. Las mujeres a menudo se encuentran en posiciones vulnerables y subordinadas, lo que ha dado lugar a múltiples interpretaciones y debates a lo largo de los siglos. Por ejemplo, el papel de Eva en la historia de la creación, Génesis 3, ha sido objeto de interpretaciones que van desde la culpabilidad hasta la comprensión de su acto como un símbolo de conocimiento y autodeterminación. Una figura particularmente notable es Esther, quien con inteligencia y valentía salvó al pueblo judío de la aniquilación en Persia. La historia de Esther se celebra cada año en la festividad de Purim, y su heroísmo sigue siendo un modelo para la lucha por la justicia y la supervivencia. También podemos mencionar a Miriam, la hermana de Moisés, y a Aarón, quien desempeñó un papel importante en la liberación de Israel y es recordada como una líder espiritual. El estudio de las mujeres en el Tanaj sigue siendo un campo vibrante y en evolución, especialmente con el auge de los estudios bíblicos feministas en el siglo XX. Estas investigaciones han reexaminado las narrativas tradicionales para destacar el poder y la agencia de las mujeres en un contexto histórico que, en muchas ocasiones, les negaba un papel visible. Al hacerlo, el Tanaj sigue siendo un texto profundamente relevante para las discusiones contemporáneas sobre género, poder y justicia. La escritura etíope es un depósito de conocimientos que muchos desconocen. ¿Alguna vez te has preguntado por qué textos como el libro de Enoc y otros 14 libros apócrifos fueron excluidos de las versiones más difundidas de la Biblia? En este episodio vamos a revelar todos los secretos que intentan ocultarnos. Antes que nada, bienvenido al programa Desvelando las Escrituras, donde exploramos los aspectos menos conocidos de las narrativas bíblicas para traer a la luz revelaciones sorprendentes y cuentos cautivadores. Si aprecias nuestro trabajo, considera suscribirte para más contenido provocativo y atractivo. Etiopía se destaca como la única nación africana que resistió la colonización, conservando muchas de las narrativas bíblicas más primitivas y auténticas. Esto incluye una amplia gama de textos apócrifos, obras retiradas de la Biblia con la que quizás estés familiarizado. Pero, ¿qué son realmente
literalmente los apócrifos. Sumérgete en este enigma. Apócrifo proviene del griego, indicando algo oculto o secreto. Estos libros constituyen un conjunto de escritos antiguos que, aunque no son universalmente reconocidos como parte del canon bíblico, poseen varios grados de importancia religiosa. Estos escritos fueron parte de algunas versiones del Antiguo Testamento, pero no aparecen en la versión hebrea de la Biblia. La apócrifa bíblica representa los libros aceptados por ciertas comunidades cristianas como divinamente inspirados y, por lo tanto, parte de las Escrituras. Dependiendo de la denominación cristiana, el contenido de la apócrifa puede variar. Hoy, investigamos por qué la Biblia etíope, un verdadero tesoro de antiguos textos bíblicos, no es tan reconocida como otras versiones. Esta contiene libros que no están presentes en la típica Biblia de 66 libros, familiar para muchos. La Biblia etíope no es solo un registro histórico, ofrece una narrativa completa que comienza con la creación y se extiende hasta el Apocalipsis, abordando eventos únicos que no se relatan en otros documentos históricos accesibles al público en general. El enigma de la Biblia etíope radica en su propia existencia. ¿Por qué este antiguo y venerable texto no es más ampliamente reconocido? Las respuestas están entrelazadas con la compleja historia y política de las primeras iglesias cristianas. Las decisiones de excluir ciertos textos e incluir otros han moldeado profundamente cómo la Biblia es percibida y aceptada globalmente. Una de las razones de la oscuridad de la Biblia etíope puede ser la falta de testigos oculares de los albores del tiempo, lo que impide que cualquier autoridad documente definitivamente la creación. La riqueza de la Biblia etíope captura el interés de muchos debido a su contenido único y su profunda tradición. A diferencia de otros cánones bíblicos, comprende 88 libros, incluyendo el libro de Enoc, el libro de los jubileos y varios otros escritos no encontrados en ningún otro lugar. Estos antiguos manuscritos abarcan tanto las escrituras del Antiguo como del Nuevo Testamento, algunos de los cuales son exclusivos de esta compilación. Ciertamente, Etiopía fue pionera en la adopción del cristianismo ya en el IV siglo de la era cristiana, demostrando su papel como refugio para aquellos que escapaban de la opresión religiosa en otras naciones. Este compromiso con la fe se evidencia por la mención en la Biblia del encuentro entre Felipe y el eunuco etíope en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, destacando la expansión del cristianismo más allá de las fronteras judías. En este episodio bíblico, Felipe, uno de los primeros diáconos de la iglesia, es guiado por un ángel para encontrarse con un eunuco etíope que regresaba de Jerusalén, donde había ido a adorar. Mientras viajaba, el eunuco leía el libro de Isaías. Felipe se acerca y lo ayuda a entender las profecías sobre el Mesías, específicamente Isaías 53, 7, 8, que describe el sufrimiento del siervo del Señor. Inspirado por la explicación, el eunuco solicita el bautismo tan pronto como encuentran agua, momento que Felipe atiende de inmediato. Después del bautismo, el eunuco sigue su camino, jubiloso, llevando consigo las enseñanzas de Cristo a Etiopía. Este relato simboliza la inclusión de los gentiles en la fe cristiana e ilustra cómo el Espíritu Santo actuaba en la difusión del Evangelio. La narrativa refuerza la importancia vital de la comprensión de las Escrituras para difundir y entender los principios cristianos. En el siglo V, la traducción de la Biblia al ge'ez, la lengua litúrgica de Etiopía en esa época, permitió que las enseñanzas divinas fueran más accesibles a los fieles locales, fortaleciendo una identidad cristiana rica y duradera. Sin embargo, la composición final de la Biblia, como la conocemos hoy, involucró debates significativos sobre los textos a incluir.
En concilios históricos, como el de Nicea y el primer concilio de Constantinopla, los líderes eclesiásticos definieron cuáles escritos debían ser canonizados, basándose en su autenticidad apostólica y su conformidad con el corpus teológico cristiano ya establecido. Este meticuloso proceso de selección excluyó muchos textos, como los encontrados en la Biblia etíope. Con la comisión de la Biblia del rey James a principios del siglo XVII, muchos de esos libros fueron dejados de lado, moldeando la comprensión contemporánea de cuáles escritos son considerados sagrados. La revolución de la imprenta ayudó a cimentar la influencia de la versión del rey James, ampliando su distribución y aceptación como la representación definitiva de la palabra de Dios. Una razón por la cual la Biblia etíope sigue siendo relativamente desconocida es su redacción en ge'ez, un idioma poco familiar para muchos, lo que limita su acceso a aquellos que no conocen esta lengua. Además, los rituales y tradiciones específicos de la Iglesia Ortodoxa etíope han ayudado a mantener una cierta distancia de otras corrientes del cristianismo. Parte del texto está en arameo. A pesar de las diversas procedencias y contextos históricos, la Biblia ofrece una historia cohesiva sobre la relación de Dios con la humanidad. La Biblia etíope, que incluye textos apócrifos y pseudepígrafos, proporciona una perspectiva única para explorar las doctrinas y prácticas religiosas antiguas. Estos textos son una fuente valiosa de conocimiento sobre las creencias y costumbres de los primeros cristianos, especialmente en Etiopía, uno de los reinos cristianos más antiguos del mundo. El libro del Génesis en la Biblia etíope es particularmente rico, detallando más profundamente la creación, las vidas de los patriarcas y la fundación de las leyes y costumbres judías. El texto aborda la importancia del sábado y presenta un calendario solar, en contraste con el calendario lunar judío tradicional. La estructura temporal etíope se divide en jubileos, ciclos de 49 años, y busca alinear eventos bíblicos dentro de este esquema. Textos como la ascensión de Isaías y el Apocalipsis de Pedro, que exploran la escatología y las visiones sobre el fin de los tiempos, también están presentes. Esta inclusión distingue la Biblia etíope de otras tradiciones cristianas, como las protestantes, católicas y ortodoxas. Mientras que el canon católico incluye 73 libros, incluidos textos deuterocanónicos ausentes en la Biblia protestante, no contiene los textos exclusivos de la tradición etíope. La conservación de escritos como el libro de Enoc y el libro de los jubileos en la Biblia etíope es especialmente notable. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Continuando con nuestro estudio, estos libros, considerados canónicos en Etiopía, ofrecen relatos sobre ángeles, demonios y los orígenes del pecado, ausentes en otros cánones bíblicos. Por ejemplo, el libro de Enoc describe en detalle la caída de los ángeles y su interacción con la humanidad, influenciando la comprensión teológica y cultural sobre el pecado y la redención. Entender las razones para la inclusión o exclusión de ciertos libros del canon bíblico requiere un análisis de los complejos factores históricos, culturales y teológicos que moldearon las decisiones de los primeros líderes eclesiásticos. Las decisiones a menudo se basaban en la autenticidad apostólica de los textos, su consistencia teológica y el valor espiritual que proporcionaban a la comunidad cristiana. La historia del Éxodo, crucial para las tradiciones judía y cristiana,
ilustra la liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia y su viaje hacia la tierra prometida. Esta narrativa, que menciona Etiopía y Cush, subraya la importancia de esta región en la historia bíblica. La visita de la reina de Sabá al rey Salomón, como se relata en los libros de Reyes, muestra el intercambio cultural y el compartir de conocimientos entre Etiopía e Israel, ampliando nuestra comprensión de estas antiguas civilizaciones. En el Nuevo Testamento, la conversión del eunuco etíope al cristianismo, descrita en Hechos, destaca una de las primeras expansiones del cristianismo hacia África, ejemplificando la inclusividad del mensaje cristiano y el impacto del Evangelio. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Por lo tanto, la Biblia etíope no es solo un conjunto de textos religiosos. Es una ventana a la diversidad y riqueza del pensamiento cristiano antiguo. Sirve como testimonio de la larga tradición cristiana en Etiopía y su papel en preservar narrativas únicas que enriquecen nuestra comprensión general de la historia bíblica y religiosa, convirtiéndose en un recurso valioso para académicos, teólogos y cualquier persona interesada en las profundidades de los estudios bíblicos y las variaciones de la tradición cristiana en diferentes culturas. Ciertamente, las bendiciones pronunciadas no eran meros saludos, sino predicciones que definieron el curso de innumerables naciones y culturas. La misión de repoblar la tierra fue asignada a Sem, Cam y Jafet, cada uno estableciendo raíces para generaciones que se desarrollarían en diversas civilizaciones y sociedades. Específicamente, la narrativa bíblica destaca a Cam como ancestro de varias naciones del continente africano. Este vínculo se evidencia claramente en las escrituras que detallan las tierras y los pueblos que surgieron de Cam y sus descendientes. La descendencia de Cam posee un valor histórico notable, extendiéndose por regiones que hoy comprenden una gran parte de la África moderna. Por ejemplo, Cush es vinculado con áreas que hoy son Sudán y Etiopía, conocidas por sus civilizaciones milenarias y contribuciones sustanciales al legado humano. Mizraim, frecuentemente identificado como Egipto, amplía aún más la influencia destacada de los descendientes de Cam, considerando el rico historial egipcio y su prominencia en varias culturas tanto antiguas como actuales. Además, la genealogía de Cam incluye otros hijos como Put y Canaán, cada uno añadiendo a la diversidad de historias en el continente africano y en el Medio Oriente. Los progenitores de Canaán, por ejemplo, están asociados con los cananeos, que vivían en las tierras que hoy forman Israel y Palestina, regiones de constante relevancia histórica y espiritual. Tales vínculos genealógicos resaltan la trama narrativa de la Biblia que conecta identidades espirituales, históricas y culturales de una amplia gama de pueblos a lo largo de los siglos. Investigando estas genealogías, no solo descubrimos los orígenes de antiguas civilizaciones, sino también comprendemos los profundos legados espirituales que estas culturas transmiten.
Este análisis de las genealogías bíblicas profundiza nuestra comprensión del pasado común de la humanidad, revelando la interconexión de nuestras trayectorias y el linaje unificador que nos conecta. Cada nombre y cada historia dentro del registro bíblico sirve como una puerta para entender las vidas de aquellos que esculpieron los aspectos espirituales e históricos de nuestro mundo. Esta genealogía detallada en las Escrituras no solo delinea la dispersión de los descendientes de Noé, sino también establece las bases para el desarrollo histórico y cultural de extensas regiones. La descendencia de Cam, especialmente a través de su hijo Cus, está entrelazada con la región que abarca Egipto y el actual Sudán. Cus es generalmente considerado ancestro de los nubios, entre otros grupos. Esta conexión demuestra el papel de la Biblia en trazar la genealogía de las civilizaciones africanas, contrarrestando la idea errónea de que la maldición de Cam implica una visión negativa de sus descendientes africanos. Por el contrario, la Biblia documenta la dispersión y la influencia de los descendientes de Cam por África, evidenciando su papel crucial en la historia compleja de los continentes. Los registros genealógicos van más allá de la simple enumeración de nombres. Entrelazan una narrativa compleja sobre migración, resistencia e intercambio cultural. Esta vasta dispersión a través de los continentes encapsula la representación profunda del viaje humano descrito en la Biblia. Ella muestra cómo de una única familia, la de Noé, surgieron las variadas culturas y pueblos que habitan el planeta. Cada uno de los hijos de Noé, conforme a sus bendiciones y destinos, estableció las bases para el futuro de sus descendencias. Las bendiciones proféticas de Noé, como se registran en Génesis 9, 25 y 27, no solo determinaron la distribución geográfica de sus hijos, sino que también anticiparon las características espirituales y culturales que definirían sus linajes. La relación especial entre Cam y Dios, destacada por la bendición de Noé, señala un pacto que perpetuaría las tradiciones monoteístas esenciales tanto para el judaísmo como para el islam. A través de estas genealogías, la Biblia trasciende un mero documento histórico y se revela como una fuente divina de perspectivas sobre las dinámicas espirituales y morales que moldearon la civilización humana. Estas narrativas de orígenes y migraciones no son meramente de interés genealógico, están cargadas de significado teológico, reflejando el despliegue del plan divino para la humanidad después del diluvio. Al sumergirnos en estas historias, recordamos la profunda interconexión de la familia humana y la relevancia duradera de estos textos antiguos para entender nuestro pasado colectivo. Al trazar las linajes y migraciones detalladas en la Biblia, desarrollamos una apreciación más profunda por la compleja red de la historia humana y por la narrativa divina que la guía. Los cananeos, conocidos por sus complejas sociedades urbanas y ricas tradiciones culturales, desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo del Medio Oriente, como se describe en varios pasajes bíblicos. La historia de Canaán, situada en el Medio Oriente, es crucial para comprender la historia más amplia de los descendientes de Cam. Esta conexión refuerza los destinos entrelazados de los pueblos y muestra que los descendientes de Cam no solo moldearon la historia africana, sino que también ejercieron una influencia significativa en las civilizaciones del Medio Oriente. La genealogía de Canaán es particularmente rica en detalles, reflejando su importancia en la narrativa bíblica. Génesis 10 enumera sus hijos, incluyendo a Sidón, Het y varios otros que fundaron las principales tribus cananeas. Estas tribus, cada una con su propia identidad y territorio, contribuyeron al mosaico cultural de la región. Las historias de estas tribus proporcionan perspectivas sobre el antiguo panorama geopolítico del Medio Oriente,
ilustrando las interacciones, conflictos y alianzas que moldearon su historia. La trayectoria de los descendientes de Cam es un testimonio del esparcimiento de la civilización humana a través de los continentes y del profundo impacto de estos pueblos antiguos en la historia mundial. Desde la influencia de Kush en las regiones que hoy son Etiopía y Sudán, hasta el legado de Mizraim en Egipto, cada hijo de Cam estableció linajes que dejaron marcas duraderas en toda África y el Medio Oriente. El relato bíblico de estas genealogías ofrece más que un simple registro histórico. Proporciona un marco para entender las profundas conexiones entre diferentes culturas y la herencia compartida de la humanidad, explorando las linajes de Sem, Cam y Jafet. La Biblia no solo mapea la dispersión física de los descendientes de Noé, sino que también teje una narrativa que abarca dimensiones culturales, éticas y espirituales. Este extenso levantamiento genealógico nos ayuda a comprender la complejidad del entramado de la historia humana y la conexión entre diversas civilizaciones. Al explorar estas narrativas, nos enfrentamos a la rica diversidad de la familia humana y al impacto duradero de estos antiguos pueblos en el mundo contemporáneo. Analizar estas genealogías nos invita a reflexionar sobre las implicaciones de estos relatos para entender los orígenes y los movimientos poblacionales, el surgimiento y desarrollo de civilizaciones y la influencia persistente de estas culturas antiguas en la sociedad actual. Cada nombre y linaje en las Escrituras encapsula una historia de supervivencia, adaptación e influencia, enriqueciendo nuestro entendimiento sobre la continuidad de la historia humana y su expansión. Para aquellos fascinados por las profundas raíces históricas y los impactos duraderos de estas figuras antiguas, las genealogías bíblicas son una invitación a un intrigante viaje a través del tiempo. Nos desafían a reconocer cómo nuestras historias están entrelazadas y cómo, a través de estos textos ancestrales, podemos discernir las fuerzas que han moldeado la experiencia humana a lo largo de milenios. La civilización egipcia, por ejemplo, mezcló sus profundas tradiciones con innovaciones que impulsaron avances culturales y tecnológicos significativos. El legado de Mizraim y sus descendientes domina la narrativa histórica de Egipto, retratando una civilización que era a la vez vibrante y capaz de logros grandiosos. Esta narrativa también destaca el impacto significativo de la geografía en el desarrollo cultural y político. La posición estratégica de Egipto, conectando África con el cercano Oriente, se transformó en un crisol cultural y un punto crucial para interacciones entre diversas civilizaciones. Estas interacciones enriquecieron la cultura egipcia, convirtiéndola en una de las más sofisticadas del mundo antiguo. Las contribuciones de Egipto al arte, la arquitectura, la ciencia y la gobernanza aún son veneradas hoy, destacando el legado duradero de los descendientes de Cam. La historia de Mizraim y su papel en el desarrollo de la civilización egipcia sirve como un claro ejemplo de cómo las genealogías bíblicas pueden enriquecer nuestra comprensión de los desarrollos históricos y culturales. Seguir las linajes y migraciones de los descendientes de Noé, la Biblia nos proporciona un marco para entender la dispersión de los pueblos y el surgimiento de civilizaciones antiguas. Este enfoque genealógico no solo nos ayuda a apreciar el contexto histórico de estos desarrollos, sino que también ilumina la interconexión de la historia humana. A través de la historia de Mizraim, la Biblia nos enseña sobre la importancia de los legados culturales e históricos. Muestra cómo las acciones individuales y colectivas pueden moldear el curso de la historia, influyendo no solo en las sociedades contemporáneas, sino también en las generaciones futuras. La narrativa bíblica de los descendientes de Mizraim nos ayuda a comprender la historia más amplia de la civilización humana,
donde la geografía, la cultura y la historia se entrelazan para moldear los destinos de los pueblos. Entender estas narrativas bíblicas en su contexto histórico y cultural adecuado es esencial para una interpretación correcta de las Escrituras. Esto ayuda a desmitificar prejuicios y corregir distorsiones históricas que han llevado a interpretaciones erróneas a lo largo de los siglos. Al estudiar estas historias, obtenemos conocimientos sobre las complejidades de la historia humana y el papel de la providencia divina en su configuración. Su legado revela el impacto y la capacidad de los descendientes de Cus, que moldearon los territorios que habitaban y dejaron marcas profundas en las crónicas de las civilizaciones antiguas. La valentía de Nimrod, destacado como un gran cazador ante el Señor, va más allá de la mera fuerza física o habilidad para cazar. Simboliza liderazgo, vigor y la habilidad para nutrir y desarrollar sus comunidades. Este relato en Génesis resalta valores apreciados por las sociedades de donde surgieron estas historias, tales como el coraje, el liderazgo y la innovación. Las ciudades fundadas por Nimrod, especialmente Babel, se destacan en la tradición bíblica, vinculadas a la historia de la Torre de Babel. Este episodio trata temas de aspiración humana, intervención divina y la diversificación de las lenguas. Refleja la tensión entre la ambición humana y los designios divinos, mostrando cómo los emprendimientos de Nimrod llegaron a un punto crucial en la narrativa bíblica que explica la dispersión de los pueblos y lenguas por el mundo. Nimrod, en estas narrativas, sirve como una figura central en el desarrollo de la civilización urbana en el antiguo Oriente Próximo. Sus esfuerzos por construir ciudades marcan la transición de grupos nómadas a comunidades sedentarias que, con el tiempo, sentarían las bases de grandes imperios. Estos centros urbanos fueron catalizadores del desarrollo cultural, comercial y del intercambio de ideas, impulsando el surgimiento de algunas de las civilizaciones más antiguas. Además, la mención de Nimrod y las ciudades que estableció subraya la interconexión de los pueblos antiguos. Las áreas mencionadas en Génesis funcionaron como puntos de encuentro de diversas culturas y etnias que se influenciaban mutuamente a través del comercio, los conflictos y las migraciones. Esta red de conexiones es vital para entender la historia antigua, destacando la naturaleza dinámica de las interacciones humanas y la fluidez de las fronteras entre estados y culturas antiguas. La historia de Nimrod también es esencial para comprender la importancia del liderazgo y la visión estratégica en el mundo antiguo, proporcionando un trasfondo histórico y cultural para la ascensión de gobernantes poderosos capaces de movilizar recursos y personas para erigir ciudades monumentales y estructuras sociales robustas. La habilidad de organizar y unir grupos diversos bajo una única visión de liderazgo es una característica destacada de los personajes bíblicos descendientes de Cus, reflejando su impacto significativo en el desarrollo histórico. Así, la historia de Nimrod y las ciudades que fundó no se trata solo del establecimiento físico de estos lugares, sino también de las innovaciones culturales y sociales que acompañaron estos desarrollos. Es una crónica de la civilización misma que encapsula temas de crecimiento, ambición y las complejas interacciones entre la providencia divina y la iniciativa humana. Al explorar estas narrativas, no solo disfrutamos de la rica tapicería de la historia bíblica, sino que también ampliamos nuestra comprensión de la historia humana en general, una historia de cómo pueblos diversos de diferentes orígenes contribuyeron al desarrollo de las civilizaciones globales. La historia de Nimrod, al igual que las de sus contemporáneos, nos invita a reflexionar sobre el legado de figuras antiguas cuyas vidas y logros siguen resonando en la conciencia histórica y el patrimonio cultural de las sociedades modernas.
Este análisis genealógico nos permite apreciar cómo áreas como Sudán y Etiopía, ricas en historia antigua, fueron fundamentales para el desarrollo de civilizaciones. La asociación de Cam con estos lugares no solo sugiere un vínculo geográfico, sino que también valida su huella cultural en las comunidades locales. Aunque no hay pruebas arqueológicas definitivas, estas conjeturas ilustran cómo las figuras bíblicas son inmortalizadas en la memoria e identidad cultural de diversos pueblos. Por ejemplo, en Etiopía, el mito que involucra a Cam se conecta directamente con las leyendas históricas de la reina de Saba y de Menelik, quien supuestamente trajo el Arca de la Alianza a la región. Estos relatos, que son pilares del folclore nacional, se vinculan directamente a los descendientes bíblicos de Cam, reforzando su importancia para la identidad nacional etíope. De manera similar, en Sudán, los mitos pueden situar a Cam en el contexto de los antiguos reinos nubios, conocidos por sus intercambios con el antiguo Egipto, tradicionalmente conectado a Cam a través de su descendiente Misraim. Estas narrativas locales pueden presentar a Cam como un ancestro real o como una figura patriarcal, central para la grandeza de los reinos nubios y cusitas. Estas leyendas reflejan la tendencia humana de buscar conexiones con el pasado, posicionando figuras legendarias en escenarios geográficos específicos, enriqueciendo la narrativa histórica local y otorgando a la región un significado espiritual e histórico más profundo. La exploración de estas leyendas revela cómo las historias bíblicas se entrelazan con la identidad cultural, moldeando percepciones y tradiciones a lo largo del tiempo. Destacan el impacto significativo de las genealogías bíblicas, no solo en la construcción de entendimientos históricos y culturales, sino también en fomentar un sentido de continuidad entre los descendientes de figuras antiguas. Aunque no se conozcan detalles concretos sobre la vida de Cam, su legado y el papel de sus descendientes en varias civilizaciones se celebran en narrativas culturales, prácticas y estudios históricos. Esta fusión entre historia, mitología y narrativa bíblica demuestra la influencia perdurable de estas figuras antiguas y cómo las historias continúan inspirando y moldeando generaciones. El estudio de los orígenes e historias de Cam y sus descendientes no solo profundiza nuestro conocimiento sobre las narrativas históricas, sino que también enfatiza nuestra responsabilidad de comprometernos constructivamente con nuestro pasado. Al valorar las diversas contribuciones culturales, podemos vislumbrar un futuro más inclusivo y justo, basado en los principios de amor y respeto presentes en las Escrituras. Traducida al griego en el siglo III a.C. por eruditos judíos en Alejandría, la Septuaginta no solo preservó textos sagrados, sino que también jugó un papel crucial en la difusión del cristianismo a lo largo del Mediterráneo. ¿Qué es la Septuaginta y por qué continúa siendo relevante hoy? ¿Cómo logró una traducción de las Escrituras hebreas trascender su contexto original para influir en la teología, la liturgia y la cultura en diversas eras? Acompáñanos en esta travesía intelectual, donde desentrañaremos cómo la Septuaginta se convirtió en un instrumento esencial para comprender las conexiones entre la fe antigua y las prácticas modernas, conectando creencias a través de los siglos y moldeando significativamente el desarrollo del pensamiento religioso y cultural. Este manuscrito no solo permitió a los judíos en la diáspora permanecer unidos a su creencia, sino que también facilitó la difusión de los principios cristianos mediante un idioma común. Lo que distingue a la Septuaginta no es únicamente su antigüedad, sino también los textos suplementarios que incorpora, muchos de los cuales no aparecen en otras ediciones de la Biblia. Estos textos adicionales incluyen obras como Tobit, Judith y los libros de los Macabeos,
ofreciendo una visión distinta sobre la historia y teología de aquel tiempo. Durante generaciones, la Biblia griega ha sido centro de debates y polémicas. Ha sido aceptada y rechazada, exaltada y desplazada. No obstante, su influencia y legado perduran, afectando tanto la teología como la cultura espiritual hasta nuestros días. Te invitamos a descubrir por qué la Septuaginta ha sido tan crucial en la historia espiritual y cómo su existencia continúa desafiando nuestra comprensión del pasado y del presente. El origen de la Septuaginta se remonta al siglo III a.C. en la efervescente Alejandría, Egipto, una ciudad fundada por Alejandro Magno que rápidamente se erigió como un núcleo cultural y académico del mundo helénico. En esta urbe multicultural, donde predominaba el griego, residía una significativa comunidad judía. Estos judíos de la diáspora, a pesar de conservar sus rituales y creencias, comenzaron a olvidar el hebreo, su lengua sagrada. Para abordar esta cuestión, un conjunto de académicos judíos empezó la labor de traducir las escrituras hebreas al griego. Esta labor de traducción no solo haría accesible su doctrina a aquellos que ya no dominaban el hebreo, sino que también posibilitaría a los gentiles entender mejor la fe judía. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: "Yo te acepto, Jesús". Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. Según la tradición, 72 académicos, 6 de cada una de las 12 tribus de Israel, fueron convocados para efectuar esta traducción, trabajando de forma independiente y consiguiendo un resultado asombrosamente uniforme, considerado un milagro divino. Este evento es el que le da nombre a la obra, la Septuaginta, que significa 70 en latín, reflejando la influencia del Imperio griego. El papel del Imperio griego en la narrativa bíblica es esencial. Para contextualizar y profundizar en este viaje, es relevante citar las escrituras que se refieren a la traducción de las lenguas y la diseminación de la palabra, como en Nehemías 8:8, donde se menciona cómo se leía el libro de la ley de Dios claramente y se daba el sentido para que entendiesen la lectura. Este versículo resalta la importancia de la claridad y comprensión en la transmisión de las escrituras sagradas. Alejandro Magno, con sus campañas de expansión, no solo extendió su territorio, sino también la cultura helenística. Este fenómeno de helenización esparció el idioma, la filosofía y las costumbres helénicas a lo largo del Mediterráneo. A la muerte de Alejandro, su imperio fue repartido entre sus comandantes, aunque la huella cultural helénica se mantuvo robusta, particularmente en metrópolis como Alejandría. Esta penetración del helenismo impactó profundamente a la comunidad judía de Alejandría. El idioma griego se adoptó como vehículo de comunicación y empezó a haber un entrelazamiento entre la filosofía griega y las concepciones judías. Esta amalgama cultural y lingüística catalizó la necesidad de traducir las escrituras hebreas al griego, no solo para conservar la religión judía entre los helenohablantes, sino también para exponer estas enseñanzas a un auditorio más diverso. La elaboración de la Septuaginta fue un emprendimiento complejo. Requirió un entendimiento profundo, tanto del hebreo antiguo como del griego koiné, el dialecto prevalente en el Mediterráneo oriental de aquella era. Los traductores debían no solo transcribir palabras, sino también traducir conceptos y contextos culturales que a menudo no poseían correspondencias directas en griego. Uno de los retos más destacados
fue la conversión de términos teológicos y legales judíos específicos. Por ejemplo, el término hebreo Torá fue traducido al griego como nomos, ambos significando ley, aunque con sutiles diferencias en cada contexto cultural. Esta labor de traducción, aunque intrincada, hizo que los textos sagrados judíos se volvieran accesibles a un público más amplio, facilitando la difusión de las ideas judías y, con el tiempo, cristianas, a través del mundo helenístico. La Septuaginta tuvo una influencia notable en la comunidad judía de la diáspora. Les permitió a los judíos helenizados conservar su identidad religiosa y cultural en un contexto mayormente griego. También propició el intercambio entre judíos y gentiles, fomentando un mejor entendimiento y aceptación de las ideas religiosas judías en el contexto greco-romano. Para los primeros cristianos, la Septuaginta fue fundamental. Muchos de los primeros conversos eran judíos, helenizados o gentiles griego parlantes. La Septuaginta ofreció una base textual común que fue utilizada por los apóstoles y otros misioneros cristianos para predicar y enseñar. De hecho, la mayoría de las referencias al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento provienen de la Septuaginta, lo que resalta su relevancia para los primeros cristianos. Su utilización fue clave para la expansión del cristianismo. La comprensibilidad del griego facilitó la diseminación de las enseñanzas de Jesús y los escritos apostólicos a través del Imperio Romano. La Septuaginta, al ser en un idioma ampliamente comprendido, hizo que las escrituras fueran accesibles para una audiencia más vasta, promoviendo la conversión de los gentiles. Además, ciertos conceptos filosóficos y teológicos griegos incorporados en la Septuaginta ayudaron a los primeros cristianos a comunicar sus ideas de manera que resonaran con la cultura helénica. Por ejemplo, el concepto de logos, palabra, utilizado en el Evangelio de Juan, tiene raíces tanto en la filosofía griega como en la teología judía, facilitando que Juan presentara a Jesús como el Logos encarnado de una forma que era comprensible para ambos públicos. Alejandro Magno no solo expandió sus dominios territoriales, sino que también propagó la cultura helénica, conocida como helenismo. Este proceso de helenización llevó el idioma griego, sus filosofías y costumbres a través del Mediterráneo. Tras su fallecimiento, aunque su imperio se fraccionó entre sus generales, la influencia cultural helénica persistió, destacándose en ciudades como Alejandría. La penetración del helenismo fue especialmente notable entre los judíos alejandrinos. El griego se transformó en el vehículo de comunicación dominante, y los pensamientos filosóficos griegos comenzaron a entrelazarse con las concepciones religiosas judías. Esta mezcla de culturas y lenguajes desencadenó la necesidad de una traducción de las escrituras hebreas al griego, no solo para conservar la fe judía entre los parlantes de griego, sino también para exponer sus escritos a una audiencia más amplia. Convertir la Septuaginta de hebreo a griego no fue un proceso trivial. Exigía un conocimiento profundo del hebreo antiguo y del griego koiné, el dialecto común en ese entonces en el Mediterráneo oriental. Los traductores debían adaptar no solo palabras, sino también contextos culturales y conceptos que a menudo carecían de equivalentes directos en griego. Uno de los obstáculos más grandes fue la adaptación de términos teológicos y legales judíos. Por ejemplo, Torá, que en hebreo significa ley, se tradujo como nomos en griego, también significando ley, pero con connotaciones ligeramente distintas en cada contexto cultural. Este meticuloso trabajo de traducción, aunque complejo, hizo los textos sagrados judíos accesibles a un público más extenso, facilitando la difusión de ideas judías y más tarde cristianas a través del mundo helénico.
La Septuaginta influyó profundamente en los judíos de la diáspora. Les permitió mantener su identidad religiosa y cultural en un ambiente predominantemente griego y fomentó el diálogo entre judíos y gentiles, abriendo camino a una mayor comprensión y aceptación de las ideas religiosas judías en el contexto greco-romano. Para los primeros seguidores de Cristo, la Septuaginta fue esencial. Muchos de los primeros convertidos al cristianismo eran judíos helenizados o gentiles que hablaban griego. Proporcionó una base textual común que los apóstoles y otros misioneros cristianos emplearon para predicar y enseñar. La mayoría de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento se derivan de la Septuaginta, evidenciando su importancia para los primeros cristianos y la expansión del cristianismo.